Esa Nochebuena aprendí que hay silencios que protegen. Caminé por la banqueta húmeda de mi colonia con una bolsa de regalos y un sobre blanco dentro de mi bolso. Había faroles con estrellas de papel, casas con luces cálidas en las ventanas y el aroma a pinabete recién rociado que sale de los departamentos cuando alguien abre la puerta. En mi cabeza repetía una frase de mamá: lo importante se dice sin gritos y se escribe con claridad. Desde que ella se nos fue, esa frase ha sido una brújula. Apreté el timbre del departamento de mi hermana Marina. Quise pensar que los malentendidos de las últimas semanas iban a resolverse con un abrazo y un plato de romeritos. Me abrió Verónica, mi cuñada, con un gesto educado y esa forma de hablar con la voz baja para que los demás no oigan. El comedor brillaba con mantel rojo, platos blancos, una vela al centro y, al final de la mesa, una silla que solía ser mía en estas fechas. La vi ocupada con un abrigo que alguien había dejado caer ahí. Detrás llegaron risas de mis sobrinos y el tintinear de copas. Verónica me tomó del antebrazo con delicadeza. Dijo que agradecía que hubiera pasado, pero que habían decidido hacer la cena solamente los que vivían en ese departamento para evitar tensiones. No hubo reproches, ni palabras feas. Lo dijo como se dice un dato duro. Agregó que, ya que estaba ahí, si podía entregar las llaves de la casa de mamá, para centralizarlas. Usó esa palabra, centralizar, como si se tratara de una caja de herramientas. Sentí que la bolsa con las galletas se me volvía pesada. Pregunté si había ocurrido algo. Verónica insistió en que no, que preferían tener una Nochebuena tranquila, sin temas legales ni decisiones. Dijo legales y miró hacia el corredor, quizá esperando que nadie escuchara. La entendí. Desde hace meses, cada vez que menciono la notaría, las caras se tensan. Nadie quiere hablar de papeles en Navidad. Yo tampoco. Pero cuando mamá partió, dejó instrucciones claras para evitar que el dolor se convirtiera en pleito. Entre ellas, una carta para nosotros y un nombramiento de albacea que recayó en mí, no por ser la mayor, sino porque viví con ella sus últimos años y conocía la casa de memoria. También nos pidió un año de pausa antes de decidir qué hacer con el inmueble. Miré la mesa desde la entrada. Reconocí cada adorno. El pequeño nacimiento al lado del monitor de la televisión, las esferas doradas que compramos juntas en un puesto del centro. Me sostuve del marco de la puerta como quien se detiene a pensar si toma el elevador o las escaleras. Pude haber discutido ahí mismo. Pude haber preguntado quién, cómo, por qué. Pero tenía el sobre en la bolsa. Mamá había dejado sus decisiones por escrito, revisadas con una licenciada de la notaría. Y yo preferí que la voz de mamá hablara antes que la mía. Le entregué a Verónica la caja de galletas y la bolsa con 2 regalos. Le deseé una buena cena. Me dijo que lo sentía y yo le respondí que no se preocupara, que entendía. En el mueble de la entrada, junto al nacimiento, dejé el sobre. Le pedí que lo abrieran al día siguiente, todos, cuando estuvieran serenos. No dije más. Me di vuelta y caminé hacia el elevador. Me llevé conmigo las llaves que me pedían y un nudo pequeño que no quise convertir en cuerda. La calle estaba fresca. El cielo, limpio. Escuché a lo lejos un coro que cantaba villancicos en la parroquia de la esquina. Crucé la avenida y subí a mi coche. Encendí la calefacción. Puse música apenas audible y me quedé un minuto con los ojos cerrados. Pensé en mamá. En lo previsora que fue. En cómo, semanas antes de su partida, me pidió que acompañara a la notaría su decisión de dejar la casa en pausa por un año, nombrarme albacea y redactar una carta para cada uno de sus hijos. Una carta no manda, Lucy, me dijo. Una carta explica. Esa noche confié en su forma de explicar. Llegué a mi departamento con una calma trabajada. Puse el hervidor,
Calenté agua para un té y encendí una vela en la ventana. Preparé una caja con fotos antiguas para llevar a la casa de mamá en cuanto pudiéramos abrirla de nuevo. Hice una lista en una libreta: revisar llaves, inventario de los recuerdos, calendario de sábados abiertos, llamada a la licenciada Alicia de la notaría para que nos aclarara dudas si surgían. Al cerrar la libreta, me prometí 2 cosas: no pelear por lo que pudiera resolverse con claridad, y no acelerar lo que la tristeza todavía estaba digiriendo. Mientras se hacía de noche cerrada, repasé en mi mente los meses anteriores. Después del sepelio, nos reunimos una sola vez para hablar de la casa. Diego, el menor, dijo que a él le daba igual vender o rentar. Marina dijo que prefería vender para cerrar ciclos. Yo propuse la pausa de 1 año que había pedido mamá. Verónica no opinó mucho, pero hizo preguntas prácticas: servicios, mantenimiento, llaves. Al final, como suele pasar, dejamos el tema para después. Cada quien volvió a su rutina y la casa quedó silenciosa. Yo pasaba cada semana a regar las plantas y a revisar que todo estuviera bien. Un día, un tío de la familia, Ramón, me llamó para decirme que un conocido suyo estaba muy interesado en comprar y que no había que dejar pasar la oportunidad. No respondí sí ni no. Le dije que mamá había dejado escrito que la casa debía esperar. Ramón soltó un suspiro corto y me dijo que yo complicaba todo con trámites. Colgué con el estómago apretado, pero segura de honrar el papel que me tocó. Aquella Nochebuena, sin silla en la mesa de mi hermana, decidí no alterar el rumbo. Sabía que un sobre podía hacer más por nosotros que una conversación en la puerta entre el aroma a romeritos y la sensación de fiesta. Dormí poco, pero dormí en paz. Desperté temprano el 25. El cielo estaba despejado y la ciudad, silenciosa. Preparé café y abrí las ventanas para que entrara aire frío. A las 9, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marina: ¿puedes venir a las 12? Abrimos tu sobre. Queremos hablar con calma. Respondí que sí. Preparé una carpeta con copias de los documentos de la notaría, el nombramiento de albacea, el anexo donde mamá pedía 1 año de pausa, la carta de la licenciada Alicia explicando de manera sencilla qué significaba la figura de albacea y cuáles eran mis deberes, no privilegios. Incluí una lista de objetos de la casa hecha por mamá en su cuaderno de cocina: el piano, las fotografías, la máquina de coser de la abuela, el juego de platos de fiestas. Me bajé del closet una caja con adornos que había guardado de último momento y la llevé también. Quería que esa conversación oliera a casa, no a tribunal. Llegué puntual. Verónica abrió con el rostro cansado, pero sin la dureza de la noche anterior. En la sala, Diego miraba por la ventana, y Marina tenía en la mano la carta de mamá. La habían leído una vez y se notaba que querían leer la otra. Nos sentamos alrededor de la mesa de centro. Verónica trajo café recalentado del de anoche. Había silencio, un silencio diferente al de la víspera, ese donde caben preguntas sin filo. Marina me miró y dijo que le pesaba lo de la noche anterior. Explicó que quisieron evitar un conflicto porque sabían que el tema de la casa estaba tenso, y que terminaron provocando otro. Me pidió disculpas. Diego dijo que, cuando escuchó la palabra albacea por primera vez, sintió que lo apartaban de decisiones que también eran suyas. Verónica admitió que le asustan los papeles y los términos legales, que teme que la rebasen. Puse la carpeta sobre la mesa. Leí en voz alta el párrafo de mamá donde pide 1 año de pausa antes de decidir vender, rentar o mantener la casa. Les mostré el nombramiento de albacea con mi nombre, el anexo que me compromete a resguardar las llaves, permitir visitas con orden y mantener un cuaderno de registro. Les aclaré que ser albacea no es mandar, sino cuidar y ejecutar lo que está en el documento. Les dije que no pienso tomar ninguna decisión sin ellos. Les ofrecí un calendario con sábados para abrir la casa un rato y hacer lo que mamá pidió que se hiciera:
regar plantas, ordenar cajones, cocinar su ensalada de manzana al menos una vez, invitar a quien compartió mesa con nosotros alguna vez. Diego respiró profundo y asentó. Marina apretó la carta de mamá con ambas manos. Verónica, con cautela, preguntó si entonces las llaves debían quedarse conmigo. Respondí que sí, por lo menos durante ese año. Dije que con gusto podía compartir copias cuando fuera prudente, pero que el documento es claro y que lo mejor es respetarlo tal cual para que nadie se sienta con ventaja o desventaja. No fue una imposición, fue un acuerdo sostenido en la letra de mamá. Marina trajo de la recámara un sobre pequeño que había hallado en una bolsa de mamá. En el frente decía, para quien resguarde las llaves. Adentro venía una llave diminuta de latón y una nota con la letra de mamá. Abrir el cajón de la alacena un día que estemos listos para escuchar. Nos miramos. Decidimos que ese día podía ser hoy mismo, después de comer algo ligero. Antes, les propuse pasar por la notaría. No para formalidades vacías, sino para avisar que estábamos cumpliendo la voluntad y para resolver una duda que a mí me inquietaba, la llamada de tío Ramón y su insistencia. Alicia, la licenciada, trabaja a unos pasos del parque. El 25 a mediodía su oficina estaba abierta porque estos días muchas familias resuelven papeleo. Nos recibió con un café y su manera de hablar pausada. Le explicamos lo ocurrido la noche anterior. Nos escuchó sin juzgar. Revisó en su sistema y confirmó que, en los días previos, una persona se acercó a preguntar si la propiedad estaba en proceso de venta. No dio nombres. Explicó que no corresponde. Aclaró, eso sí, que nadie puede iniciar nada sin el cierre del año y sin la firma de todos. Nos recordó que mi papel es resguardar, no decidir en solitario, y que cualquier duda se puede asentar en una carta para que no queden interpretaciones. Salimos de ahí con el ánimo más claro. Tomamos un taxi hacia la casa de mamá. La fachada seguía con la pequeña corona de pino que yo había colgado en diciembre. El pasillo olía a madera. Abrimos ventanas para que entrara la luz. La alacena, con frascos y latas alineadas como a mamá le gustaba, tenía un cajón al fondo que yo jamás vi cerrado. La pequeña llave de latón encajó sin resistencia. Adentro, un cuaderno azul de tapas gruesas, un sobre amarillo y una bolsita con semillas de bugambilia. El sobre amarillo decía, para leer juntos. Nos sentamos en la mesa. Abrí con cuidado. La letra de mamá aparecía entera, sin tachaduras. Decía que la casa era el lugar donde aprendimos a escucharnos, que por eso pidió un año de pausa, para que el dolor se acomodara y el rencor no se colara en las decisiones. Pedía que, durante ese tiempo, evitáramos mover muebles de manera definitiva, que no guardáramos cosas nuevas sin acuerdo, que nos diéramos permiso de ir y venir. Nos encargó que invitáramos a vecinos a los que les debíamos una despedida, que afináramos el piano y que plantáramos las semillas de bugambilia en el patio. Terminaba con una frase que me hizo tragar saliva. Lo más valioso que deja una casa no es el valor del terreno, sino la forma en que una familia decide usar la palabra. Esa tarde empezamos a seguir sus indicaciones. Anotamos en el cuaderno azul la fecha, los presentes, el tiempo que pensamos abrir la casa cada sábado y una lista de pendientes. Diego se apuntó para revisar el sistema eléctrico, que ya tenía sus años. Marina propuso hacer un inventario de fotografías y digitalizarlas. Verónica, aún tensa, decidió asumir el jardín porque le relaja. Yo me comprometí a llevar agua cada semana y hacer una revisión general de puertas y ventanas. Cerramos la casa con el sol bajando, como quienes cierran una conversación que necesita volverse a abrir pronto. Los primeros sábados fueron sencillos. Llegábamos con café y pan, abríamos ventanas y limpiábamos. Una vecina mayor, doña Rosa, se acercó con un plato de buñuelos y una historia que nos conmovió.
Dijo que mamá la acompañó cuando enviudó, que le enseñó a pedir facturas y a no tener miedo a la notaría, que una vez le prestó la sala para un rosario cuando su casa estaba en reparación. Esas palabras nos devolvieron una versión de mamá que, en medio de la prisa, casi olvidábamos. En el cuaderno, cada quien escribió una línea. Verónica anotó que teme equivocarse cuando se trata de papeles y que quiere aprender. Diego escribió que afinará el piano en julio. Marina dibujó una rama de bugambilia y dejó una fecha tentativa para plantar las semillas. Una semana después, recibí un mensaje de tío Ramón. Preguntó si por fin habíamos entrado en razón y si podíamos mostrar la casa a su conocido. Contesté con calma que por ahora no, que respetaríamos el año de pausa y que cualquier conversación sobre venta tendría que ocurrir con todos y, de preferencia, en la notaría. Ramón me mandó un párrafo donde decía que los mercados suben y bajan y que las oportunidades se van. Le respondí que la oportunidad de no lastimarnos también cuenta. No insistió ese día. Las complicaciones no tardaron en llegar. Un mediodía, al regar el jardín, descubrimos humedad en una esquina de la sala. El muro, que siempre había sido firme, tenía una mancha oscura. Pensamos en tuberías viejas. Llamé a un plomero de confianza, Javier, quien propuso usar una cámara endoscópica para revisar sin romper de más. Llegó con su equipo y, con paciencia, mostró en la pantalla que la fuga venía de un tramo de tubería que pasa por la pared compartida con el vecino. Teníamos que avisar al administrador del condominio. Verónica se puso nerviosa porque no quería que algo técnico se volviera un problema. Le pedí que me acompañara. El administrador, don Álvaro, nos recibió en la oficina del edificio con un humor sorprendentemente amable para ser fin de semana. Le mostramos fotos, el reporte de Javier y la ubicación exacta. Revisó el reglamento y nos explicó el procedimiento: hacer una anotación formal, notificar al vecino, coordinar reparación compartida si la línea es común. Lo importante es que nadie culpaba a nadie, se trataba de resolver. Esa tarde aprendimos a pedir una bitácora de trabajo, a tomar fotos con fecha y a no firmar nada sin leer. Javier arregló la fuga en coordinación con el vecino la semana siguiente y cada quien cubrió lo que le correspondía. La mancha, con el tratamiento adecuado, desapareció. Tomamos nota en el cuaderno azul. A partir de entonces, cada visita quedó registrada con la hora de entrada y salida, para que el tiempo no se desdibuje ni se usen recuerdos como argumentos. En marzo, abrimos el closet del pasillo y encontramos cajas con documentos que mamá guardaba desde hacía décadas: garantías caducas, recibos de luz con sellos de pago, cartas antiguas, fotografías en blanco y negro. Nos sentamos en el piso a clasificar. Decidimos digitalizar lo importante: escrituras, actas, certificados. Hicimos copias y se las enviamos por correo a la licenciada Alicia para que quedaran resguardadas también en la notaría. Ella, siempre precisa, nos felicitó por no dejar que las prisas hicieran que tiráramos lo que vale. Me recordó que el dolor a veces se disfraza de prisa por vender. No quería que ese disfraz nos dirigiera. En abril, uno de mis sobrinos preguntó si podía celebrar su cumpleaños en el patio de la casa. Dudé. La petición me pareció linda, pero temí que abrirla a festejos nos confundiera. Decidí proponer una versión simple: una tarde pequeña, con pastel, sin música alta, con la condición de que antes recogiéramos hojas y regáramos el jardín entre todos. Fue una buena idea. Esa tarde, la casa sonó a vida sin perder respeto. Verónica, que al principio había sido la voz de la cautela, empezó a relajarse. Dijo que le gustaba la idea de que la casa sirviera para reunir sin obligación. En el cuaderno, escribió una receta de salsa de molcajete que le queda muy bien. A finales de mayo, recibimos una carta certificada dirigida a herederos de Elena Morales, nuestra mamá.
El remitente era una persona desconocida que decía estar interesada en comprar la propiedad y ofrecía un precio en efectivo, sin demora. La carta no era ofensiva, pero su tono era impaciente. La llevé a la notaría. Alicia, con su serenidad habitual, nos explicó que atender ofertas durante el año de pausa no tiene sentido legal. Aconsejó responder con un texto breve, agradecer el interés, explicar el periodo de espera y, si al terminar el plazo la familia decide vender, invitar a la persona a participar en igualdad de condiciones, con contrato revisado por notaría. Lo hicimos así. Verónica, que ya se estaba familiarizando con los términos, me ayudó a redactar. Diego firmó también. Enviamos la respuesta y archivamos el asunto. No todo fue orden perfecto. En junio, Diego y yo tuvimos nuestra primera discusión seria. Él quería avanzar ya con la afinación del piano porque un amigo suyo venía de viaje y podía hacerlo con descuento, pero yo prefería esperar al calendario que acordamos. Le recordé que lo planeamos para julio y que adelantarlo sin avisar rompería la regla de al menos 2 de acuerdo. Diego lo tomó como una desconfianza. Nos callamos un buen rato. Luego hablamos con calma. Decidimos mantener julio. El amigo de Diego aplazó su viaje y no pasó nada grave. Aprendimos a que los descuentos también esperan si hay razones. El jardín recibió las semillas de bugambilia una mañana de julio. La tierra estaba suelta, húmeda. Verónica leyó una guía en su teléfono y nos explicó cómo hacer el pequeño surco sin compactar de más. Marina trajo una regadera verde que tenía guardada desde que mis sobrinos eran niños. Plantamos con una especie de reverencia no planeada. Fue el primer acto que hicimos enteramente pensando en el futuro. Mamá hubiera sonreído. A mediados de julio, me llamó la licenciada Alicia para preguntarme si estaba disponible un martes. Dijo que el señor que había mandado la carta de oferta insistía en que la casa se estaba deteriorando vacía y que, por el bien de todos, convendría venderla antes de que perdiera valor. Fui a verla. Alicia nos explicó el argumento y, sin decirlo como regaño, nos hizo ver un punto clave. La casa no está vacía, está en pausa bajo un acuerdo. Me propuso elaborar un documento de familia donde constaran las reglas y la vigencia, para que cualquier tercero que preguntara recibiera una respuesta con sello y firma. Aceptamos. A la semana siguiente firmamos el acuerdo de pausa y cuidado, un par de páginas sencillas con nuestras firmas, la referencia al testamento, el cargo de albacea, los sábados de apertura, el registro en el cuaderno y la fecha aproximada para reevaluar opciones. No era un contrato contra nadie, sino una bitácora con sello. Desde ese día, las preguntas disminuyeron. Agosto trajo otro reto. Una prima con la que casi no tratamos nos escribió por redes para decir que había escuchado que no dejábamos entrar a nadie a la casa y que le parecía injusto. Esa frase me pinchó el ánimo. Le respondí en privado, con respeto. Le expliqué el acuerdo y la invitamos a pasar uno de los sábados. Llegó con un pastel y una frase que nos hizo reír. Yo nomás quería asegurarme de que no se estuvieran peleando como en las telenovelas. Ese día, la casa tuvo olor a vainilla. En septiembre, con la lluvia, apareció una pequeña filtración en una esquina del techo de la cocina. El plomero Javier vino con su cámara y detectó una zona donde el impermeabilizante ya no sirvió. El administrador gestionó una cuadrilla para repasar el techo. Aprendimos a pedir factura y garantía por escrito. Lo anotamos todo. Parecía aburrido escribir fechas y números, pero cuando llegó octubre y un vecino preguntó si la casa estaba en abandono, ese cuaderno fue nuestra voz. Le mostramos que no, que cada semana entraba aire y salía polvo, que no había desorden, que estábamos presentes. El piano se afinó por fin en octubre. El sonido que salió al final nos dejó con una emoción grande. Marina tocó un pedacito de un vals que mamá solía tararear mientras cocinaba. Nos quedamos en silencio después,
no de tristeza, sino de reconocimiento. Ese día entendí que honrar no siempre es llorar. A veces es tocar una tecla y escuchar que ya no suena áspera. Llegó noviembre y con él, el recuerdo de que faltaba poco para cumplir el año. Empezaron las llamadas y los mensajes con la pregunta inevitable: ¿qué vamos a hacer? Esta vez la pregunta no venía con prisa de nadie más, sino con la voluntad de decidir con cabeza fría. Acordamos reunirnos el primer sábado de diciembre en la notaría. La licenciada Alicia nos propuso llegar con dos opciones exploradas: renta o venta. Nos entregó un esquema en una hoja: tiempos, costos, pasos, precauciones de cada camino, sugerencias para protegernos entre nosotros y frente a terceros. Lo leímos con calma, cada quien por su lado. La víspera de esa reunión recibí otra llamada de tío Ramón. Me dijo que su conocido seguía interesado y que incluso podía pagar un adelanto para amarrar el trato antes de la fecha. Ya no me molestó su tono. Entendí que su forma de ver la vida es otra. Le respondí que agradecía el interés, que no aceptaríamos adelantos, que cualquier paso se haría con todos presentes y con contrato revisado por notaría. Ramón suspiró. Dijo que yo complicaba todo con papeles. Me limité a desearle una buena tarde. Colgué con una sensación distinta a la de enero. No era coraje, era certeza. El papel no complica, ordena. El primer sábado de diciembre, llegamos a la notaría con carpetas. Alicia nos recibió como siempre, con calma. Hablamos de vender, ventajas, riesgos, cómo evitar presiones de última hora, cómo definir un precio con avalúo profesional y no con opiniones. Hablamos de rentar, contratos claros, uso permitido, mantenimiento, duración, depósito. Hablamos de la opción 3, mantener la casa como espacio familiar por un periodo adicional, con reglas mejor definidas. Nadie nos empujó a decidir en esa reunión. Aún así, salimos con sensaciones. Diego se inclinó por rentar con contrato. Marina prefirió tomarse 6 meses más. Verónica, para sorpresa de todos, dijo que estaba lista para lo que decidieran en conjunto, que su único límite era que nadie se sintiera obligado. Yo, como albacea, les propuse un paso intermedio: 6 meses adicionales de pausa activa, pero con metas específicas. No un ya veremos, sino un plan: terminar de digitalizar todas las fotos, revisar instalaciones eléctricas con un técnico certificado, arreglar pequeñas grietas internas y al final de ese semestre, traer a la notaría 2 propuestas formales de renta y 2 de venta, con números claros para comparar. Les pareció sensato. Firmamos un anexo al acuerdo de pausa y cuidado. Fechamos la nueva revisión para junio. Al salir, nos fuimos a la casa de mamá. Encendimos el árbol artificial que guardamos en el closet, aunque todavía no era Navidad. Hicimos té de canela y nos sentamos alrededor del piano. Diego tocó 2 notas. Verónica nos contó que había aprendido a hacer romeritos de otra manera y que quería practicar. Marina abrió una caja y encontró un sobre pequeño con 3 fotos. Una donde éramos niños frente a la misma mesa, otra de mamá y papá en su primer Nochebuena, y una de la casa en obra negra. Las colocó junto al nacimiento como si fueran parte de la escena. Esa tarde, hablamos de la Nochebuena anterior. Marina dijo que aún le dolía recordar la frase «no hay lugar». Verónica pidió perdón con palabras sencillas. Dijo que se dejó asustar por la idea de que los papeles la excluían. Diego dijo que él también se sintió fuera cuando escuchó la palabra albacea, pero que ahora entendía que ser albacea es cargar una responsabilidad que a veces pesa más que una maleta. Yo les dije que aquella noche decidí callar para no convertir un malentendido en herida. Que el sobre que dejé sobre la mesa no fue un reto, sino un puente. Todos asentimos. Antes de irnos, leímos otra vez la carta de mamá. Hay cartas que se agotan con la primera lectura, la de ella se ensancha con cada vez.
La frase final volvió a acomodarnos. El amor también se gestiona, con paciencia y papeles en regla. Los papeles no sustituyen las conversaciones, pero las encauzan, evitan que una frase dicha en un mal momento se vuelva sentencia. Diciembre avanzó sin sobresaltos. Plantamos unas luces sencillas en el patio para darnos gusto. En la última apertura del año, llegó doña Rosa con un refrán que anoté en el cuaderno: la prisa es mala para barrer y peor para decidir. Nos reímos porque, sin querer, resume nuestro año. El día de Navidad, exactamente un año después de aquella Nochebuena en la que me pidieron irme, volvimos a estar juntos en una mesa. Esta vez, sin sillas ocupadas con abrigos. Hubo lugar para todos. Verónica sirvió romeritos. Diego partió el pan. Marina brindó con agua mineral porque quería recordar bien la noche. Yo, que no soy de discursos, dije una sola línea: gracias por hacerle caso a la carta. Nadie lloró, no hacía falta. Durante los meses siguientes, cumplimos con el plan, digitalizamos todas las fotos, revisamos instalaciones, pintamos 2 cuartos con ayuda de un amigo de Diego que cobró lo justo, pedimos 3 avalúos para la casa y reunimos 2 propuestas de renta y 2 de venta, con condiciones revisadas por Alicia. Llegó junio, la fecha de la siguiente reunión. Las 4 carpetas estaban sobre la mesa de la notaría. Alicia nos dejó solos por un rato para que habláramos sin guía. Con los papeles frente a nosotros, la conversación fluyó de manera diferente a cualquier otra que hayamos tenido. Los números, al estar claros, quitaron dramatismo. De repente, vender ya no era sinónimo de traición ni rentar significaba abandonar, eran opciones con datos. Y, al ver todo con calma, elegimos mantener la casa un tiempo más como espacio familiar, con un plan de renta temporal para actividades culturales pequeñas durante fines de semana, supervisadas y con contrato corto. Alicia nos explicó cómo hacerlo bien para no meternos en problemas. Permisos municipales si fuese necesario, seguro básico, reglas de uso. Nos gustó imaginar que la casa sería lugar de talleres de lectura o clases de piano para niños. Era una forma de que siguiera viva y de que el mantenimiento se pagara sin cargar a nadie. Firmamos lo necesario. El tío Ramón volvió a llamar cuando se enteró, pero esta vez la conversación fue breve y respetuosa. Le expliqué el acuerdo, le agradecí su insistencia y lo invité a pasar un sábado a tomar café. No vino, pero la invitación quedó hecha. El 2 diciembre, nos reunimos otra vez. Yo colgué una esfera sencilla en la rama más cercana a la ventana y me quedé un momento mirando el reflejo chiquito de todos nosotros en su superficie. Pensé en aquel sobre que dejé en la Nochebuena anterior. Fue la decisión correcta para mí. No por ganar nada, sino por no perder lo más difícil de recuperar, la manera de hablarnos. Hoy cuento esto porque a veces en las familias se confunde silencio con sumisión y papeles con frialdad. A mí esa noche el silencio me sirvió para dejar que hablara la persona que nos enseñó a organizarnos, mamá. Y los papeles nos dieron un suelo compartido para no resbalarnos. Cierro con una reflexión que me acompaña desde entonces. Cuando se hereda una casa, se hereda también la responsabilidad de que la conversación no se convierta en una competencia de gritos. Tener claro quién resguarda las llaves, qué se puede hacer y qué no durante un tiempo, y cómo se toman decisiones después, no le quita alma a la familia, la protege. Si alguna vez te piden irte de una mesa en la que antes te sentabas, recuerda que no todo se responde con un discurso. A veces un sobre, una mañana siguiente y una visita a la notaría hacen más por todos que una noche de discusión. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. ¿Tú qué habrías hecho en esa Nochebuena?